¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad. A nombre de EGADE Business School, pues queremos darles la cordial bienvenida a nuestro EGADE Future Forum, donde trataremos temas por demás relevantes. En esta oportunidad me da mucho gusto acompañar a el doctor José Tam, quien actualmente es vicepresidente de transformación digital en Softec. Pepe es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia trabajando en empresas de consultoría como IBM Global Business Services, Bearing Point, KPMG Consulting, y ha tenido la oportunidad de desarrollar su carrera internacional viviendo en 4 países. Para mí, de verdad es un honor el poder platicar con él, dado que en EGADE nosotros realmente estamos trabajando los temas de vanguardia. Mi nombre es Raúl Montalvo, yo tengo el gusto de ser el director de EGADE Business School en la sede de Guadalajara, y particularmente hablando de estos grandes temas de vanguardia, pues tendremos la oportunidad en este webinar de platicar sobre los puntos importantes de lo que hoy es la transformación digital en los negocios, donde están particularmente los retos, pero sobre todo las oportunidades. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Raúl. Qué gusto estar compartiendo contigo y espero que esta información sea de utilidad para todos las empresas y los ejecutivos que aprovechan de todos los beneficios y la riqueza de información de EGADE Business School. Pues un gusto, de verdad, sin duda es un tema por demás importante. Nosotros en EGADE pues nos hemos dado a la tarea de trabajar junto contigo y otro grupo de colegas pues muchísimo estos temas que han cobrado especial relevancia, sobre todo transformando esta parte, como lo hemos mencionado, de que no solamente el enfoque sea en cuestiones de tecnología, que no sea visto como simplemente cuestiones de programación, sino que conectemos con el mundo de los negocios, que veamos precisamente ese vínculo, ese desarrollar estrategias y ese conectar. Y nosotros, dentro de nuestros programas en EGADE, bueno, hemos buscado precisamente que haya esa complementariedad, que haya esa visión y esa integración hacia estos importantes temas. Dicho esto, pues me permito, Pepe, para entrar en materia. Nosotros hemos sido testigos, por un lado, de la gran evolución que estamos viviendo en materia de tecnología, pero por otro lado, la gran evolución que estamos viviendo en términos sociales, y que este binomio sin duda está empujando, ayudando, orientando, presionando en algunos casos a las empresas y a los modelos de negocio a esta transformación digital, a familiarizarse con conceptos como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, entre muchos otros. ¿Cuál es tu percepción al día de hoy? Porque obviamente no podemos dejar de hablar de las épocas de crisis, particularmente de la pandemia. ¿Qué proceso has atestiguado en sentido de esto que comentamos? Yo diría que en los últimos 6 meses hemos visto 2 estrategias que tenemos que considerar para actualizar nuestros planes, ¿no? Dado que la pandemia realmente ha cambiado nuestro mundo, no importa qué plan estratégico teníamos, necesitamos actualizarlo ahora debido a esto.
todos los históricos que existían ya no sirven para proyectar, porque el comportamiento de las personas, de los ejecutivos y de los negocios ha cambiado, ¿no? Todas estas medidas de salud que estamos viviendo ya una segunda o tercera ola en algunos países han generado cambios de comportamiento que son permanentes. Y en algunos casos el regresar a la actividad prepandémica va a tomar unos años. Y el nivel de disrupción económica que ha generado realmente es enorme, ¿no? Todo este concepto de economía de bajo contacto, low touch economy, es algo que hemos aprendido porque las personas, los consumidores y los ejecutivos hemos cambiado nuestro comportamiento, nuestra forma de comprar, nuestra forma de interactuar, inclusive los criterios que utilizamos para comprar y tomar decisiones. Y por otro lado, las empresas, y yo diría sobre todo los clientes, han aprendido que la tecnología puede ser un aliado y se están acostumbrando a tener mucho el autoservicio, o sea, la disponibilidad de los canales digitales para poder vivir su vida desde casa, interactuando poco, tratando de cuidar al máximo la salud, y por eso están más bien muy entusiasmados y voluntarios a experimentar modelos de negocio nuevos, el uso y la integración con los móviles, con todo lo que son sensores, importantísimo. Las empresas hemos aprendido a usar más los datos, no solamente los transaccionales de los sistemas, sino la información que ocurre en el mundo, que ocurre con las personas, con los clientes, con las empresas, y poder aprovechar la eficacia del autoservicio en ese contexto y aprovechar toda la conectividad, ¿no? Y el Foro Económico nos recuerda que tenemos que hacer un reinicio, y un reinicio en 5 áreas. De hecho, esta semana es el Foro Económico Mundial, es la primera sesión de 2. Anunciaron este año que van a tener una segunda en mayo en Singapur. Este está siendo en Davos, en Suiza, como siempre. Y el foro en julio lanzó Klaus Schwab el libro COVID-19, El Gran Reinicio. Y también lanzó el foro un reporte muy interesante respecto a 3 áreas de oportunidad para poder cambiar y reiniciar nuestro año 2021-2022 en términos de negocios, ¿no? Y tiene que ver con entender los cambios y las transformaciones. Entonces, tenemos una oportunidad de hacer ese borrón y cuenta nueva, obviamente habiendo aprendido de toda la historia que tenemos y aprovechando la tecnología que está en nuestras manos. Entonces, el cambio de actitud, obviamente, necesita un cambio de mentalidad, y yo diría que ese es el desafío mayor en las empresas hoy. Sin duda. De hecho, cuando vemos quiénes son los agentes de cambio, pues muchas veces vienen acompañados de los CMOs, de los CIOs, de los CTOs, ahora el CDO y ahora de manera muy novel el CXO, ¿no? La parte de la experiencia. Y es muy interesante en alas precisamente de este contacto que se tiene con el mercado, esa sensibilidad, esa lectura de las tendencias, el poder obviamente entender esto que está sucediendo el día de hoy. Cuando nosotros platicamos, por ejemplo, de temas tan importantes como es la inteligencia artificial, algo que tú has promovido mucho en generar cultura entre las organizaciones, entre muchos otros habilitadores, por supuesto, es muy interesante poder ver que para muchos es un despertar, para muchos es generar, por un lado, un conocimiento, una conciencia, pero sin duda el generar un mundo de oportunidades de una manera muy interesante. Dicho esto, ¿qué tipo de sectores tú has visto mucho más abiertos, mucho más perceptivos y receptivos a este tipo de cuestiones de transformación digital? El impacto de la transformación digital realmente sucede en todas las industrias. Obviamente, aquellas que tienen mucho más contacto con el consumidor final, es decir, más orientadas al B2C, son aquellas que han estado más expuestas y en las cuales las empresas han tenido que reaccionar más rápido, ¿no? Todo el mundo de entretenimiento, deportes, el mundo financiero, las telecomunicaciones, el mercado de consumo, ¿no? Son industrias que han tenido que transformarse digitalmente, sobre todo en términos de la experiencia. Es decir, de qué manera se puede hacer innovación digital
de qué manera se puede tener una mejor experiencia digital, de qué manera las operaciones, el punto de contacto con el cliente puede ser a través de una aplicación móvil, ¿no? Ha sido un impacto bien interesante. La clave de las empresas es el tener una estrategia centrada en el cliente y alineada a esa estrategia centrada en el cliente, ir aprendiendo no solo de las preferencias de compra transaccionales del cliente, sino de cómo es la persona, aprender más de la persona y en función de eso entregarle el contenido y facilitarle la vida de manera digital. Las empresas del B2B de repente tardaron un par de años más, pero hoy entre el 50 y 70% de los colaboradores de las empresas son millennials, es decir, están alrededor de sus 30, ¿no? O sea, están en sus 30 bajos o en sus 20 altos, y esa es la mayoría de nuestros recursos humanos en las empresas. Y por supuesto es la mayoría de los clientes. Los decisores ya no son los baby boomers, ¿no? Hay muchos que todavía están, pero más del 70% de las compras corporativas tienen que ver con millennials. Entonces, en el B2B, también la industria de manufactura se ha tenido que transformar. La industria automotriz en todos los cambios con movilidad increíble. Por supuesto, las áreas relacionadas con la cadena de suministro, en lo que es logística, transporte, también tienen muchas oportunidades de transformación en ese contexto. Y en el tema de automatización e inteligencia artificial, las plantas, o sea, los corporativos y las empresas medianas que han invertido en equipos, obviamente no los cambian de un momento para otro. Entonces, han tenido que poco a poco ir viendo la manera de colocarle algunos sensores para conectarlos y seguramente si invierten en nuevos activos, esos ya vienen conectados. Y lo importante es aprender a utilizar la nueva funcionalidad. Es decir, es increíble cómo hay plantas que tienen equipos de última generación que no utilizan los sensores todavía porque no los tienen conectados a equipos de generaciones anteriores. Y eso es una pérdida de oportunidad impresionante, porque es posible conectarlos. La capacidad que tienen hoy los sensores de sentir, de tomar medidas a tiempo real de lo que está pasando en el ecosistema, de poder analizar basado en reglas de negocio, conectarse con otros componentes y actuar inclusive de manera automática e inclusive autónoma, es impresionante. Y tenemos hoy eso al alcance de nuestras manos. Y los costos han ido bajando cada año. Entonces, yo diría que estamos ante una oportunidad de usar tecnologías exponenciales para poder hacer de la innovación más disruptiva, es decir, más asequible a todas las personas. Totalmente de acuerdo. Y hoy más que nunca tenemos esta comunión entre el mundo físico y el mundo digital que nos ha permitido migrar a la industria 4.0 y el Internet de las cosas que tú mencionas. Y que a través precisamente de toda esta automatización e implementación de sensores, pues podemos, por un lado, conocer de mejor manera los procesos, por otro lado, mejorarlos, por otro lado, alinearlos y estructurarlos pues con lo que está sucediendo en todos los sentidos de la generación de la cadena, ya no solamente de producción, sino el generar esa cadena de valor que ya tiene que ver con cuestiones de tiempo, tiene que ver con cuestiones de precio, tiene que ver con cuestiones incluso de poder en cierta forma entregar al mercado algo mucho más individual en el sentido de poder aplicar cosas que se buscan con cierta puntualidad. Dicho esto, una parte que ha sido muy importante también es poder atestiguar qué ha sucedido con algunas empresas y algunos sectores donde la empresa A ya se empezó a volcar a esta automatización y a esta nueva transformación, pero los proveedores todavía no. O al revés, el proveedor ya está y la empresa todavía no está. ¿Cuál es tu sentir en términos de esto, de los ecosistemas? ¿Cómo se están generando? ¿Cómo están cambiando? Y cómo una empresa puede invitar de alguna manera a que otra también empiece dentro de sus procesos a generar pues toda esta automatización y todos estos cambios importantes. Sí. Como dice el libro de Klaus Schwab de COVID-19, el gran reinicio, él lo primero que nos postula en sus primeros 3 capítulos es: el mundo
todos reconocíamos que el mundo antes era VUCA, ¿no? Era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo diría que con COVID se volvió como VUCA, ¿no? Porque volátil, incierto, súper incierto, no sé qué va a pasar, complejo y ambiguo. En el contexto de COVID-19, Klaus Schwab lo que nos dice es, el mundo los siguientes 30 años va a tener 3 características. La primera es que ya nos dimos cuenta que el mundo que es interdependiente. Es decir, lo que acabas de describir como ecosistema es un hecho, es una realidad, es una ventaja competitiva que podemos decidir aprovechar, porque ninguna empresa es autosuficiente. Ninguna persona puede hacerlo todo ni lo sabe todo. Entonces, la interdependencia es clave. Por otro lado, todo sucede a una velocidad impresionante. Es la segunda característica. El mundo es interdependiente y todo sucede rápido. Si nosotros nos damos cuenta de algo y no lo incorporamos en nuestra estrategia o no lo aprovechamos en nuestras iniciativas, estamos perdiendo oportunidades. Y lo tercero es, el mundo es complejo. Entonces, viene el segundo componente que a mí me resuena mucho en términos de ecosistema, que es la confianza. Hay un concepto nuevo que se llama metasistemas, ¿no? De hecho, la Asociación Belga de Marketing ha propuesto el libro de metasistemas como uno de los mejores de marketing de este año. De hecho, están votando hasta esta semana. Y estuve revisando los 8 libros que están proponiendo. Y este de metasistemas, que es de la gente de Scorpia Consulting, antes los de Duval Consulting, de Joe Codron y Dado von Petegem, está súper interesante. Lo que él propone es que en el mundo del futuro, la confianza es clave para hacer negocios. Si nosotros vemos el mundo financiero, por ejemplo, y vemos lo que es Open Banking, ¿no? La banca abierta. Hoy, Open Banking en el mundo de la banca de retail se entiende como la capacidad de poder entender la banca como servicio a través de interfaces, ¿no? De APIs. Sin embargo, en el mundo de los negocios, en Europa, la banca abierta o el Open Banking lo que significa es, si yo tengo mis cuentas de banco contigo, entonces tú sabes cuánto vendo, porque tienes mis facturas, cuánto cobro, en qué gasto y cuánto gasto. Por lo tanto, si tú ya tienes todas mis facturas de proveedores y tienes las facturas a mis clientes, y a su vez tienes la información financiera de los clientes y los proveedores, tú podrías ser mi tesorero. Tú podrías evitar que yo haga fraude, obviamente comprando cosas que no puedo pagar porque no estoy cobrando lo que he vendido. Y eso sucesivamente en el ecosistema. Entonces, el ecosistema como un entorno de confianza es importantísimo. Entonces, el concepto de metasistema en un ecosistema es la capacidad que vamos a tener de relacionarnos tanto con nuestros proveedores en la cadena de suministro como también los clientes. Y obviamente el componente fino que son los procesos internos, incluyendo la parte logística, para que todo interopere, es importantísimo. Entonces, al final del día, de nuevo viene lo digital. La capacidad que tengo para poder, en vez de yo cometer errores y ser ineficiente, teniendo que teclear información de órdenes de mis clientes, o yo tener que hacer lo mismo con mis proveedores, mejor me interconecto y interopero, ¿no? Y en ese contexto también, parte de mi negocio pueden ser servicios que podrían servirle a alguien en el ecosistema, y podríamos crear nuevos modelos de negocio para que todos funcionemos como si fuera un marketplace. De forma que realmente los servicios se convierten en white label, es decir, son servicios donde no importa la marca, lo importante es que haya acceso al servicio. En México, por ejemplo, todavía tenemos más del 40% de oportunidad de inclusión financiera, mientras que en Europa es del 1%. Entonces, tenemos una oportunidad maravillosa para bancarizar, ¿no? Es decir, para que nuestra población económicamente activa en México tenga acceso a servicios financieros. Y si eso lo pusiéramos en un ecosistema, en un marketplace, no importa de quién es la tarjeta de crédito o el préstamo o la transferencia, lo importante es que el 40% de mexicanos que no lo tienen tengan acceso.
para que puedan evolucionar y progresar y nuestra economía mejore. Y que es muy interesante, pues poder ver cómo esto se vincula con otras áreas, ¿no? Y cómo efectivamente se pueden acortar las distancias, se pueden acortar los tiempos, se puede tomar decisiones, por un lado, de manera más estratégica y más puntual, como tú bien mencionabas, en ese conocimiento que se tiene ahora en la parte de generación de datos, ¿no? Y que eso me lleva al siguiente punto. Ahora que vivimos estos temas de la analítica y que la analítica es altamente monetizable en términos de los datos, ese conocimiento que tenemos, y por ahí hay artículos, uno muy notable, ¿no? De cómo saber que tu hija está embarazada antes de que tu misma hija lo sepa, ¿no? A través de sus mismos comportamientos. Es muy interesante el poder ver este tipo de cuestiones, cómo podemos nosotros vincularlas a una toma de decisión, a una propuesta incluso de portafolio de productos en el mercado. Ese famoso que existe ejemplo de lo que sucedió con un supermercado que ponía los pañales junto a la cerveza al darse cuenta que en ciertas geografías, con una demografía que era consistente, pues se vendían mucho los dos productos que en sí no tenían mucho que ver entre ellos, ¿no? Y que esto permitió, pues obviamente, incrementar sus ventas de manera notable. ¿Cómo, a tu parecer, esto lo vinculamos para potenciar en las eras de la analítica los negocios? ¿Dónde están los grandes retos y dónde están las grandes oportunidades, pues, que tú has ido viendo a lo largo de tu carrera en este tema? Sí, el tema de datos es un tema fascinante y es un tema enviciante, ¿no? Es de los temas donde empiezas, tienes hambre y nunca dejas de comer, el pecado de la gula es eterno. John Ellis escribió un libro que se llama El carro gratis, o le llaman The $0 Car, ¿no? El carro de $0, donde lo que te dice es, en el futuro él se imagina que la gente va a tener un carro gratis, esponsoreado por todas aquellas empresas que compran la información que el conductor va produciendo mientras maneja. Por ejemplo, tu micrófono del carro, porque tienes un manos libres, podría darte $5,000 al año. Las empresas de los climas podrían pagarte $3,000 al año. El tráfico de las ciudades podría pagarte $2,000 al año. La suspensión de tu auto, la información de la suspensión podría darte $2,000 al año. Las empresas de marketing o los big techs como Google podrían pagarte $10,000 al año de toda la información que tú les das. Y de esa forma él amortizaba el carro y al final el carro era gratuito. Es decir, la manera en la cual hoy de alguna forma lo estamos viviendo con los buscadores, ¿no? Todos usamos Bing o Google o algún otro buscador y mágicamente, después de que buscamos información, nos empieza a aparecer un ad, ¿no? O sea, un aviso, una publicidad de algo relacionado con lo que buscamos. Y de pronto en nuestras redes sociales empiezan a aparecer información mezclada con nuestra información personal de cosas que buscamos. Entonces, eso es monetizar. Por supuesto que está el tema ético detrás de lo que es los datos, ¿no? Es decir, obviamente los países tenemos leyes en las cuales se protege la privacidad de los datos y hay que ver cómo las empresas que agregan información la pueden agregar de forma agrupada, es decir, anonimizarla, es decir, lo que se puede decir es que la mayoría de personas en este rango de edad en tal zona del país tiene este tipo de necesidades, ¿no? O consume más este tipo de cosas. Y eso puede ayudar al mercado en general, a la oferta y la demanda muy bien. Lo terrible está en cuando tú haces el disclose de la información personal, ¿no? O sea, anónimamente está bien, o el que una empresa pueda hacer una consulta específica, pero de todas maneras de un segmento o un microsegmento del mercado también. Pero respetar la información personal al final del día es clave. El otro tema de monetización es que hay tres tipos de monetizaciones, ¿no? Tú puedes monetizar datos de manera indirecta, de manera directa, o puedes venderlos. Por ejemplo, una empresa financiera que da préstamos a jubilados y pensionados puede tener
la mayor información del mundo de la tasa de mortalidad de jubilados y pensionados. Y eso le puede servir a una empresa que vende seguros de vida, por ejemplo, o que vende servicios de sepelios, ¿no? Entonces, al final del día, toda esa información se puede utilizar, obviamente, tanto en el mundo, estos ejemplos que son más de consumidor final, pero también se puede utilizar en términos de la empresa. Creo que nunca antes hemos tenido la oportunidad de contar, o sea, hoy ya nadie puede decir de que no es posible conseguir información a tiempo real. Hoy es posible, 100% posible, conseguir la información a tiempo real. Obviamente el valor del costo de la información a tiempo real tiene un costo, hay que pagarlo, pero ya está disponible. Lo que hay que hacer es accesarlo y obviamente agregarle un valor para que valga la pena capturarlo. Por otro lado, o sea, cuando hablamos del término Big Data o grandes datos, hay tanta información, o sea, un check-up médico nuestro nos puede almacenar aproximadamente 4 teras de información. Entonces, ¿dónde guardas eso, no? O sea, ¿quién va a almacenar todos los datos del mundo, como dicen, del mundo mundial? Pues hay que monetizar, es decir, hay que ver qué información es importante. Entonces, el poder discriminar qué información es útil para los propósitos de negocio que se definan es importantísimo. Y saber que es posible, para cualquier caso de uso de negocio, el conseguir la información a tiempo real también es interesante. Entonces ya no tenemos esas limitaciones de procesar información en las noches para el día siguiente. Ya es posible el tiempo real, hay que nada más ver el costo-beneficio de tenerlos, ¿no? Y en el futuro, la monetización va a venir en términos de, por un lado, yo diría safety and security, ¿no? O sea, la protección y la seguridad de las personas. Hay que proteger y hay que darle seguridad a las personas. Pero por otro lado también está la conveniencia y la experiencia. Y en el camino, la reducción de costos y la capacidad de hacer negocios. Si logramos que esos tres confluyan, pues sería un ganar, 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 ¿no? Sin duda. Y yo creo que es muy importante en esa parte que nosotros entendamos todo el potencial que existe para las empresas, para las organizaciones y sin duda revisar pues dónde podemos nosotros confluir. Una parte muy importante es en términos de todo esto, para la parte analítica, dentro de esta generación, porque el volumen es una parte. Ahora ya estamos entrando a cuestiones de la velocidad, de la veracidad incluso, que bueno, ha obviamente comprometido muchos modelos de negocio en términos de que hay cosas que no son tan reales o hay cosas que son muy reales y a veces ya se confunde la información. Y en ese sentido, obviamente, ahora socialmente tenemos grandes retos de poder, como tú bien dices, pues discriminar entre cada uno de estos tipos de información y el poder entender hacia dónde estamos nosotros migrando. Sin duda, y la otra parte que es importante, y tú ahorita mencionabas el caso del auto, pues yo creo que muchas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pues ahora estos refrigeradores, por ejemplo, con Internet de las cosas que puedan ya generar información de tú ya puedes meterte al refrigerador virtualmente y ver qué tipo de productos tienes allá adentro, cómo los consumes, con qué periodicidad, cuáles caducan, cuáles se consumen más en la frecuencia. Y esto lo podemos nosotros empezar a ver pues en esos modelos que a veces a las empresas pues han sido modelos muy interesantes de implementación, modelos como la recencia, la frecuencia, la monetización, pero hoy día, como tú bien dices, pues ya en tiempo real, el poder entender qué es lo que está sucediendo. Esto sin duda nos plantea pues nuevos contextos, nuevas situaciones que sin duda pues para las empresas representan algo muy importante. Pues Pepe, hay muchos temas que podemos y debemos platicar. Y sin duda, esto da para mucho. Hoy día lo cierto es que hay lo que yo le he llamado el buffet tecnológico, ¿no? Esto es como un buffet, hay demasiadas cuestiones, buffet tecnológico, buffet digital, y aquí pues es muy importante pues conocer la dieta o los requerimientos de cada quien
pues para poder obviamente atender cada una de las necesidades, ¿no? Entonces, pues encantado, como siempre, de platicar contigo, de tener estos encuentros. Pues no sé si tú quisieras agregar algo más dentro de los muchos y muy vastos temas para platicar. Muchas gracias, Raúl. El último tema de reflexión que me gustaría compartir es que estamos viviendo en tiempos exponenciales y en este contexto la transformación digital puede habilitar el desarrollo de que las empresas se conviertan en organizaciones exponenciales. ¿Eso qué significa? Significa que una vez que la empresa logra eficientar sus operaciones de negocio a través de la digitalización y genera un nivel de profit adecuado y un costo marginal cercano a cero para poder atraer a nuevos clientes, en ese momento puede tener el segundo paso de el PP, que es el profit y ahora el purpose. El Foro Económico también en julio sacó un manifiesto de capitalismo consciente, en el cual es importante que las empresas tengan profit y purpose. Entonces, el camino que viene justamente tiene que ver con eso, es decir, de qué manera podemos hacer nuestra empresa más asequible para clientes que hoy no nos pueden comprar, si logramos, gracias a la transformación digital, hacer nuestros productos y servicios más asequibles. Es decir, logramos mayor eficiencia, podemos bajar el nivel de costos y tener un nivel razonable de rentabilidad, pero de pronto abrir la oportunidad con esa innovación disruptiva a ya no tener miles o decenas de miles de clientes, sino millones y decenas de millones de clientes. Una organización exponencial es aquella que es capaz de crecer significativamente más que su competencia, al menos 10 veces más. Entonces, ¿por qué contentarnos en un año de pandemia por crecer más que el PBI de México? Escasamente mayor al 5%. ¿Por qué no crecemos 50%, 200%, 1000%? Si logramos aprender a aprovechar la transformación digital y las tecnologías exponenciales para convertir nuestra empresa en exponencial, eso sería maravilloso para el mundo. Y ese es el siguiente paso en los temas de, casualmente, transformación digital. Hay 3 gurús que son los que me iluminan en este camino. En el 2015 pude conocer a Peter Diamandis, casualmente gracias al tecnológico. Después trabajando con Salim Ismail y últimamente trabajando con Francisco Palau, ¿no? Son los 3 pensadores principales que están impulsando todo este, todo este movimiento alrededor de ayudar a que las empresas se conviertan en organizaciones exponenciales y persigan el profit más purpose. Perfecto. No, pues sin duda, grandes, grandes e importantes temas y coincidiendo contigo, pues esta es precisamente la gran coincidencia, ¿no? La parte exponencial. Hoy más que nunca los tiempos se están acortando. Si pensamos en el alcance que tenemos, pues lo que le tomó, por ejemplo, a las líneas telefónicas, a las tarjetas de crédito, llegar a 50 millones de usuarios, pues hablamos de décadas. Cuando pensamos en un Facebook, en un YouTube o en un Twitter, tomó entre 4 y 2 años. O a un Pokémon Go que le tomó 13, 14 días, ¿no? Entonces, este es el momento precisamente de acortar todos estos tiempos y estas distancias digitales y que abren grandes, grandes oportunidades, obviamente algunos retos para muchos, pero las oportunidades sobrepasan por mucho estos retos. Pepe, siempre es un gusto platicar contigo, saludarte y bueno, agradecerte sin duda esta gran oportunidad de estos diálogos, de estos contenidos, de estas pláticas pues tan enriquecedoras y más reafirmando pues el compromiso que tiene GADE con generar estas visiones de negocios, esta vanguardia estratégica en los grandes e importantes temas. Migrar de la operación hacia la parte estratégica, ya no nada más ver cómo seguimos operando o mejorando nuestra operación, sino realmente redimensionando y potenciando a una mucho mayor escala exponencial, como tú bien lo mencionas, pues los modelos de negocio. Un gusto, gracias. Y bueno, pues GADE Future Forum precisamente
Esa es la parte que propone. Muchas gracias, Pepe. Buena Muchas gracias tarde. a ti. Muy buena tarde. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Comienza tu sueño hoy mismo. Crea. Inspírate. Crece. Impúlsate a llegar a donde tú quieres desde el inicio de tu carrera profesional. Master in Business Management de EGADE Business School. Conocimientos y competencias para redefinir el rumbo de las compañías. Networking a escala global. Experiencia profesional en proyectos reales con empresas líderes de la industria. Impulsa tus habilidades hasta tu máximo potencial. Master in Business Management de EGADE Business School. Minds Igniting Change.